Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña rostro conocido, me acompaña el señor Luis Piccinali, ¿no? ¿Se dice? Piccinali. Piccinali, perdóname Luis, discúlpame mil veces. Y pues él nos va a estar hablando hoy de un tema muy serio, muy importante que hemos tocado aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe desde que comenzó el canal hace ya 4 años, y es la comunión en la mano, lo cual yo he definido como un signo de la falsa iglesia. Es una de esas señales que ya se ha adoptado en la gran mayoría de las parroquias, y luego de la crisis de salud esto se ha vuelto una imposición y casi algo normal y ordinario. E incluso lo más triste, yo conozco católicos que nunca han recibido al Señor en la boca. O sea, esto es algo que nunca había pasado en la historia de la Iglesia Católica en 2000 años. Y hoy vamos a estar hablando de este documental que tuve el privilegio de poderlo ver gracias a la cortesía del señor Luis. Y es un documental que cubre muchos detalles que muchos de ustedes yo sé que desconocen de la historia, de la verdadera historia de la comunión en la mano, cómo llega a la iglesia y por qué, como muy bien dice el documental, el subtítulo del documental es El triunfo de la desobediencia. Así se llama el documental. Comunión en la mano, el triunfo de la desobediencia. Así que hoy vamos a estar viendo esto, vamos a hablar un poco de este tema y ver que esto no es obra del Espíritu Santo, es obra de Satanás en contra del Señor en su presencia sacramental. Y pues vamos a hablar un poco de eso con el señor Luis hoy. Comunión en la mano es una historia de desobediencia, ocultamiento y engaño. Eu comecei a receber muitas denúncias de pessoas que queriam comungar na boca e de joelhos e que por algum motivo os bispos ou os padres não davam. Es que no hay una manera de poder salvaguardar el derecho del fiel de comulgar en la boca. E eu senti no meu coração que eu deveria investigar por que essas coisas estavam acontecendo. Lo primero que hay que decir es que esto acontece en el marco de las amplias transformaciones litúrgicas que siguen al Concilio II de Vaticano. Não se pode nem dar uma excepção. Se sorprendió cuando le dijo el problema más grande del mundo es la comunión en la mano. As pessoas elas não têm mais ideia do que é a presença real de Cristo. O que é a Eucaristia para vocês? Essa resposta que eu não tenho. Se comunga de joelho e na boca. Comunico que ya te suspendo en el ejercicio de tus ministerios. ¿Pero por qué? Porque han desobedecido. En la parroquia se sigue dando la comunión en la boca y la gente que quiere comulgar en la mano se siente discriminada. Aquellos fieles que piensan que está mal comulgar en la mano. Pero sería muy importante que la Santa Sede explique por qué no cierra seminarios que han tenido escándalos de homosexualidad y si cierra un seminario tremendamente exitoso con 40 vocaciones. No se puede obligar a comulgar en la mano. Se está privando a los fieles de algo que les corresponde por derecho. No se puede negociar con el cuerpo de Cristo. No se puede, no. Pues yo quisiera, antes de comenzar, darle la bienvenida oficial al programa. Conoce, Ama y Vive tu Fe. Señor Luis, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Luis? La verdad que, bueno, es un placer estar aquí. Digamos, estoy muy contento de poder presentar este trabajo que hemos hecho con mucho esfuerzo, la verdad, porque siempre hay cuestiones que van intentando impedir, ¿no?, estos trabajos. Cuando es una producción católica siempre hay muchas trabas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr y para mí es un placer que poder, digamos, promocionarlo y comentarlo al público y este trabajo, ¿no? Qué bueno, no, excelente. Y es un trabajo necesario, lo que vamos a estar hablando hoy, el documental es muy necesario en estos momentos de crisis, de oscuridad, de luz, donde el Señor debería
ser honrado aún más, con dignidad, con reverencia. Nosotros deberíamos tener fe, esa fe que se muestra a través de las acciones, así que la iglesia siempre lo ha enseñado, y como debe ser la vida coherente, ¿verdad?, de nuestro interior con lo que expresamos en el exterior. Y de verdad que esto es necesario para que ojalá muchos sacerdotes, obispos y laicos despertemos y nos demos cuenta de que estamos maltratando al Señor. Y pues para comenzar, yo quiero que encomendemos este programa en el día de hoy a la Santísima Virgen María, como usualmente hacemos, con un Ave María, para que ella guíe las palabras del Señor Luis, que nos va a estar compartiendo un poco de este tema, que sabemos que el demonio detesta que se hable de esto, que le dé la fuerza para poder decir la verdad siempre, y para que todos los medios que vamos a estar utilizando para poder distribuir este programa y hablar de este documental siempre pues estén al alcance de todos, y que el corazón de los que nos escuchen se abra, que no se sientan ofendidos si nunca han recibido al Señor en la boca, que no se sientan pocos católicos o menos católicos porque lo reciben en la mano, sino que se den cuenta de por qué lo han hecho y que todavía, gracias a Dios, hay tiempo para cambiar, para hacer las cosas bien, darnos cuenta de cómo debe ser. Y pues yo quisiera que esta oración la comenzáramos ahora y la vamos a hacer en el nombre in nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Excelente, Señor Luis. Bueno, pues yo quisiera que nos hablaras un poquitito de cómo surge esta idea, con quiénes estás haciendo el trabajo también. Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, como tú sabes, yo empecé, digamos, con estos trabajos así de documentales católicos cuando fundé con un amigo Dominus Studios. Ahí fue que pudimos hacer el documental La Última Misión Malawi, que bueno, también lo presentamos aquí. Y bueno, a raíz de ese trabajo, digamos que la verdad es que fue muy interesante, ¿no? Las cosas que fueron surgiendo como consecuencia, ¿no? de este trabajo. Fue que, digamos, que en Brasil, digamos, existe un centro que se llama el Centro Don Bosco, aquí de este lado. Es un centro, digamos, formado por laicos, conversos, que se dieron cuenta, digamos, que la iglesia necesitaba de la fuerza del laico, ¿no? Porque a veces los sacerdotes están un poco atados de pies y manos, ¿no? Para poder hacer ciertas cuestiones, por todo el riesgo en el que corren, ¿no? Porque la verdad es que hoy en día la iglesia está viviendo una crisis, claramente, y esa crisis, digamos, los sacerdotes son uno de los que más la están sufriendo, podemos decir, y nosotros, como laicos, tenemos más libertad para poder actuar. Entonces, estos dos conversos, que se llaman Bruno y Álvaro, decidieron empezar a intentar formar jóvenes, aquí en Río de Janeiro, en Brasil, formar jóvenes pensando en el futuro, más que nada, ¿no? Primero formarse ellos y después formar jóvenes. Entonces que fundaron el Centro Don Bosco, un centro de formación de católicos, que lo que hizo fue, digamos, llegar a una gran cantidad de gente, porque había una necesidad muy grande en Brasil de tener una buena formación. Como sabemos, digamos, Brasil ha sufrido muchísimo todo el embate del progresismo, ¿no? Sabemos que la teología de la liberación nace aquí en Brasil. Y bueno, yo viviendo acá, hace 6 meses que estoy viviendo en Brasil, me doy cuenta, digamos, de cómo ha afectado a la iglesia, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, obviamente, el progresismo también ha avanzado, pero aquí se nota mucho más. Entonces, ellos se dieron cuenta que era importante que los laicos pudieran, digamos, tener la formación suficiente para poder defender su fe y defender sus derechos como laicos. Ahí surge el Centro Don Bosco y bueno, ya van a cumplir 7 años el Centro Don Bosco. Empezaron con todo lo que es la editorial, ¿no? Toda la parte de traducción de libros antiguos de la Iglesia Católica, por supuesto, traducción de libros de habla hispana, ¿no? Que, como sabemos, hay mucha cantidad de buenos intelectuales
en toda Hispanoamérica, en Iberoamérica, podríamos decir también, pero bueno, por ejemplo, en Argentina ha tenido, digamos, la gracia de poder sacar muchos autores de mucho renombre y muy importantes, pero toda la parte técnica y toda la parte de lo que podría ser hoy marketing y promoción y venta de esos, y hacer que el mensaje llegue, Argentina siempre estuvo muy limitada en ese sentido. Bueno, Brasil tiene todo lo contrario, digamos. O sea, ha sacado pocos intelectuales, pero toda la cuestión más de técnica, digamos, la tiene muy aceitada. Entonces, ellos aprovecharon eso y empezaron a editar muchos libros. Y hoy en día podremos decir que ya editaron alrededor de casi 200 libros en 6 años, ¿no? Entonces, bueno, hace casi 2 años empezaron viendo que también hoy en día, digamos, las redes sociales, los contenidos audiovisuales tenían una llegada masiva, ¿no? Que era una forma de llegar a una gran cantidad de gente, porque los libros eran para llegar a un cierto público, digamos. Hoy en día no todo el mundo lee, y menos libros católicos. Entonces, teniendo en cuenta esta técnica audiovisual, ellos decidieron empezar a meterse también en ese mundo, ¿no? Y ahí fue que empezaron a dar, digamos, clases en YouTube y bueno, hace más o menos 1 año y algo empezaron a hacer documentales, ¿no? Y ahí es que llego yo, digamos, con este documental de Malawi, que ellos se vieron muy representados, digamos, con lo que yo estaba contando y con el padre Federico Hayton. Y bueno, me llaman y me terminan contratando, digamos, ¿no? Entonces, hace 6 meses estoy viviendo aquí con mi familia, me vine con mis 4 hijos y mi mujer. Y bueno, la verdad que estoy asombrado con el fervor que se está viviendo en este centro, que hoy en día están trabajando alrededor de 50 personas, laicos, todos enfocados, digamos, en defender la iglesia a través del rescate de la tradición. Eso es uno de los lemas que tiene el Centro Don Bosco. Excelente, ¿no? Eso es lo que necesitamos ahorita. Esa unidad y ese trabajo fuerte por laicos también, como muy bien tú explicaste, porque pues así lo está dictando el Espíritu Santo, que poco a poco se vaya dando esta batalla por las razones que tenemos ahorita mismo dentro de la iglesia. Ahora, el tema de este documental, bien controversial, como diríamos, aunque no debería ser controversial, porque como yo he dicho, si en la época de los cristeros, yéndome a México, la época de los cristeros, 1926 por allá, un sacerdote se le hubiese ocurrido decirle a la feligresía: hoy yo no voy a dar comunión en la boca porque tengo catarro, o porque algunos de ustedes tienen catarro y me van a pegar el catarro, así que se la voy a dar en la mano. Yo creo que nadie se hubiese levantado y hubiese habido una protesta tan inmensa que el obispo hubiese tenido que expulsar a ese sacerdote. Pero ahora es al revés. Ahora nos pueden decir que lo recibamos, yo creo que hasta con los pies, y que demos media vuelta antes de recibirlo, y la gente es capaz de hacerlo porque hay que ser obediente. Y me parece muy bien el título del documental, el triunfo de la desobediencia. ¿Por qué este tema y no otro? Porque hay muchísimos, ¿verdad?, temas que podemos tocar dentro de esta crisis dentro de la Iglesia Católica. Pero ¿por qué este tema en específico, el de la comunión en la mano? Bueno, este tema, digamos, es un tema que a los católicos, digamos, a muchos de nosotros los católicos nos ha preocupado, digamos, porque a veces nos hemos encontrado con situaciones muy incómodas, ¿no? Y de hecho el presidente del Centro Don Bosco, Álvaro Méndez, se topó con una cuestión así, digamos. Él normalmente iba a misa tradicional, pero bueno, en una cuestión de viaje y que no pudo ir a la iglesia que él frecuentaba, digamos, fue a misa a otro lugar, digamos, porque obviamente nosotros consideramos que la superioridad que existe con la misa tradicional es clara, pero bueno, también la misa Novus Ordo también es válida, por supuesto, ¿no? Digamos, sobre todo hay muchísimas misas Novus Ordo que son dignas, bien celebradas. Bueno, la cuestión es que Álvaro tuvo que ir a una iglesia que no conocía mucho, digamos, al sacerdote que celebraba ahí, y resulta que él, digamos,
cuando va a comulgar, o sea, al momento de la comunión, empieza a ver que una tras otras personas empiezan a comulgar en la mano, ¿no? Y bueno, ahí empezó esa duda, ¿no? Que tenía él, decimos, ¿qué va a suceder? Digamos, porque ¿voy a comulgar o no voy a comulgar? La cuestión es que él decidió, sintió en su corazón, digamos, que tenía que ir a comulgar. Y evidentemente fue la última persona que fue a comulgar, y cuando él se arrodilló y se puso a disposición, ¿no?, el sacerdote para poder recibir la comunión en la boca, el sacerdote se la negó. Entonces, a raíz de ese momento, de esa situación, él empieza a investigar más el tema, ¿no? Él es un intelectual, tiene un perfil así muy intelectual, entonces empezó a estudiar el tema y dice, no, esto no puede ser. Él sabía, digamos, que había un derecho del laico a poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía en la boca, pero no sabía bien cómo defender su derecho, ¿no? Entonces empezó a estudiar este tema. La cuestión es que justo yo estaba llegando de Argentina y bueno, en esas mesas que se generan, digamos, en el Centro Don Bosco, donde se van comentando los próximos proyectos, se menciona este tema, ¿no? Este documental, ¿no? Esta idea de documental, que es el tema de la comunión en la mano. Resulta que, como te había contado en la anterior entrevista, digamos que yo estuve viviendo los últimos 3 años en la provincia de Mendoza, en San Rafael, que es una ciudad muy particular, ¿no? Porque ha sido un fortín católico, podríamos decir, en el último tiempo. Y bueno, lo que me sucedió a mí fue algo similar. Resulta que yo llegué a San Rafael en plena pandemia. Recuerdo que cuando íbamos en auto, son casi 12, 14 horas de viaje en auto desde Buenos Aires hasta San Rafael. Vacías las rutas, digamos, una cosa muy distópica. Bueno, llegamos a San Rafael y bueno, ya estaba toda esa cuestión de que se empezaban a cerrar las iglesias, ¿no? Que uno no podía asistir a la misa. Pero bueno, siempre había unos puntos que uno podía averiguar que se daban, se podía celebrar la misa, ¿no? Se podía ir a asistir a la misa. La cuestión es que, bueno, consigo un lugar para ir. Iba a ser mi primera misa en San Rafael y recuerdo que fue en un seminario menor. Éramos no más de 15 personas. Cuando llega el momento de la comunión, yo me pongo en la fila y delante mío tenía un joven de no más de 20 años, digamos. Él delante mío se arrodilla y el sacerdote le niega la comunión. Yo me sentí en una situación que no supe cómo manejarla, ¿no? Y nunca en mi vida había comulgado en la mano. Esa fue la primera vez que comulgué en la mano. Y la verdad es que me sentí mal, digamos. Sentí que no estaba haciendo lo correcto. Y a partir de eso me quedó una cosa ahí, un sentimiento de que algo parecido a lo que le pasó a Álvaro, pero se pasa que yo creo que esto le debe haber pasado a mucha gente, ¿no? Que te encontrás en una situación que no sabés cómo reaccionar. Entonces, cuando llega esta conversación, este intercambio, digamos, de brainstorming, ¿no? Digamos, de ideas para documentales, yo digo, bueno, a mí me gustaría trabajar en ese documental. Y ese fue el primer documental que yo pude, digamos, dirigir en el Centro Don Bosco. Así que, digamos, surge un poco de una historia personal, tanto mía como de Álvaro, que es el protagonista de la historia del documental. No, excelente. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando se identifican con tu historia. Yo también estuve en esa circunstancia. Nunca me la negaron, gracias a Dios. Pero sí estuve en la circunstancia de que me decían ponte de pie o por qué te arrodillas o ser el único a veces en la misma iglesia y que se arrodilla porque todo el mundo lo recibe de pies y en la mano. Es bien incómodo y es triste que como bautizados uno se sienta así. Se supone que la iglesia, tanto que se habla que uno se debe sentir en casa, que todos bienvenidos, y cómo es posible que los propios católicos nos sintamos como si fuera de casa, como yo me sentía como un extraterrestre cuando me arrodillaba. Lo mismo sucede con el velo, lo mismo sucede cuando uno va bien vestido a veces, la gente te mira como que, pero mira el curita o el más santo, y se burlan de uno cuando uno lo que quiere es simplemente adorar a Dios, incluso con lo que uno viste.
especialmente el domingo, que es el día del Señor. Por eso está la famosa frase, ¿verdad? Que uno se pone la ropa de domingo. Por eso era, porque supone que uno dejaba lo mejor para el domingo. Y pues hoy en día todo eso se ha perdido. Y cuando uno todavía lo hace, es uno un radical, un exagerado, un marciano, y te hacen sentir de esa manera. Y creo que lo que acabas de contar... A mí me ha sucedido que surgen una especie de escrúpulos, ¿no? Como una cosa, como diciendo, no seré yo que me quiero hacer el santo, que me arrodillo y todos los demás están parados. Pero eso es yo estoy seguro que eso es algo del demonio, no puede ser algo de Dios. Claro. Como, yo soy el santo que me arrodillo. Y encima no genera unidad en la iglesia, genera división, porque a mí me ha pasado que voy a una iglesia y tengo la tentación de mirar a las personas que mueven la mano como diciendo, no hagan eso, está mal. Entonces como que no es sano para la iglesia. Claro, claro. Ahora, en el documental, ustedes quisiera hablar de dos cosas. Lo primero, la historia de la comunión en la mano, y lo segundo que me gustaría que nos hablaras un poquitito, que sé que se toca en el documental, el problema con la comunión en la mano, que es lo de las partículas, que hoy en día incluso yo he escuchado sacerdotes hablar en YouTube y en diferentes medios, que en las partículas no está Dios. Y es donde yo digo, espérate un momento, esta gente... La iglesia nos enseña que cuando el pan deja de ser pan, sí, ahí ya no está Dios. En el estómago dura como unos 15, 20 minutos, lo que la iglesia cree por tradición. Por eso se nos pide que después de misa no nos vayamos corriendo, nos quedemos unos 15 minutos después de comulgarle, dándole gracias a Dios, porque todavía está totalmente presente, no solamente espiritual. Pero hay ahora sacerdotes que dicen, como ya es partícula, pues eso no es pan, eso es partícula, ya Dios no está ahí. Cuando la iglesia, podemos ir para atrás y ver muchísimos libros y escritos que hablaba de esto. Y es una de las razones por las cuales no se daba la comunión en la mano y se eliminó, que eso también es otra cosa que podemos hablar ahorita, a principios del cristianismo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué descubriste en este documental o qué descubrió el protagonista? Podríamos decir también, ¿verdad? Como lo que vemos en la historia. Porque el documental es muy dinámico, es casi como una película, pero a la misma vez como documental. Yo le decía a Luis fuera del aire, yo lo estaba viendo bien tarde y no lo quería parar, o sea, era como que me quiero dormir, pero no quiero parar. Es muy bueno, muy interesante. Cuéntanos. Bueno, la cuestión de las partículas es un tema totalmente decisivo, digamos, porque lo que hay que saber, primero, digamos, está el tema de la presencia real, ¿no? Porque, digamos, yo no considero que haya personas que tengan, debe haber un mínimo porcentaje de personas que tienen esa maldad, ¿no? O sea, las personas que comulgan la mano, estoy convencido, digamos, que no lo hacen por una cuestión de maldad, lo hacen por una cierta ignorancia, digamos, o una cierta, como que por ahí no creen que está Jesús en la Eucaristía, digamos, que el pan se transforma en el cuerpo, el alma, la sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, digamos. Es difícil de entender eso. La verdad que, digamos, por eso es la fe, porque uno tiene que tener fe porque uno no está viendo, ¿no? Entonces, digamos, en esas partículas, que pueden ser, digamos, cosas muy chiquititas, que incluso que quizás no las vemos con nuestros ojos, pero que están ahí. Si uno agarra un pan, ¿no? Y empieza a tocarlo un poco, empiezan a caer esas pequeñas partículas. Es lo mismo con la Eucaristía, ¿no? Porque es pan. Y en esas partículas está nuestro Señor Jesucristo entero. No es que no está ahí. Y bueno, el riesgo, ¿no? Que uno hace correr de poner una situación peligrosa, ¿no? Para nuestro Señor. Uno debería pensar en eso, ¿no? En que quizás uno está cayendo en un sacrilegio, ¿no? O sea, porque esa partícula puede caer al piso y después puede pasar ahí caminando y pisarla. O también el riesgo, ¿no? De recibir en la mano y que por una cuestión de que te la da, no te la da, se cae al piso, que digamos, eso se ha visto muchísimas veces, ¿no? Sacando también, digamos, que por alguna razón el sacerdote tiene las manos consagradas, ¿no? Los laicos no tenemos las manos consagradas. Si nosotros tratamos de salir, digamos, de lo que ya sabemos y vemos, ¿no? Que el sacerdote
constantemente se está purificando las manos, tiene todos los elementos para purificarse. El laico ni siquiera se purifica las manos. O sea, se tomó un Uber, tocó la puerta, tocó todo y después toca a nuestro Señor Jesucristo con esas manos que ni siquiera están consagradas. O sea, no tiene mucha lógica, digamos. Uno tendría que empezar a verlo desde ese sentido, ¿no? Decir, bueno, está nuestro Señor, tenemos que dar el mayor respeto. Si incluso cuando nosotros entramos en la iglesia nos arrodillamos, no nos vamos a arrodillar cuando vamos a recibirlo a Cristo. O sea, es ilógico. Cuando es la consagración, nos arrodillamos. Pero cuando vamos a comulgar, no nos arrodillamos. Cuando está ahí el cuerpo. Entonces, como que hay un montón de cuestiones ahí que si uno empieza a pensar y hilar fino y solo con sentido común, se daría cuenta de que algo mal está andando. Algo mal está funcionando. Claro, claro, ¿no? Y también la fe nuestra es católica, fe apostólica que fue dada por Cristo a sus apóstoles, fue transmitida por la tradición y que con el tiempo la iglesia al crecer y guiada por el Espíritu Santo, que no podemos olvidarnos de eso, guiada por el Espíritu Santo durante 2000 años. El Espíritu Santo no llegó en los 1960, el siglo pasado, llegó hace 2000 años y ella guiada por el Espíritu Santo determina ciertas normas de orden para que el sacramento se lleve a cabo debidamente con la reverencia que tiene que ser, porque esto es algo grande. Dios haciéndose presente, Él en el pan. Si el pan no es pan ya, como tú bien acabas de describir, Luis, es Jesús hecho en ese pan. Ya no es pan, es Jesús. Los accidentes, como Santo Tomás de Aquino lo explica, los accidentes es lo que vemos nosotros con la vista, lo que podemos palpar con el tacto, así se le llama en metafísica, los accidentes. Y los accidentes porque Dios así lo quiso, se quedan igual. O sea que se ve como pan, sabe como pan, se siente como pan, pero no es pan. Si Jesús desde el cielo o Dios Padre dijera también, en este instante que los accidentes no se queden igual, tendríamos a Jesús parado al frente de nosotros cuando vamos a comulgar. Y si Jesús estuviera parado al frente mío, yo creo que yo me tiraría de rodillas con cabeza abajo, porque ese es el Señor, es Dios. Y es lo que tú decías. Incluso adelante, Luis. En 2 minutos, ahora tocan la puerta y es el presidente de la nación. Uno tendría una reverencia especial, ¿no? Señor, siéntese, no sé, como algo. Pero estamos hablando del rey de reyes, digamos, y lo vamos a recibir con esa soberbia, ¿no? Una cierta soberbia, como diciendo, yo me paro, tengo una dignidad. Claro. Hay que reflexionar mucho, me parece. Incluso, digamos, el mismo Dios. A esos sacerdotes o a esos laicos que han dudado, ¿no?, de la presencia real, le ha demostrado con hechos milagrosos que Él está ahí presente, ¿no? Hay una cantidad enorme, si uno se pone a investigar la cantidad enorme de milagros eucarísticos que existen, digamos, de hecho, uno de los más conocidos que dicen que fue uno de los primeros fue el del anciano, ¿no? Que el sacerdote en medio de la consagración duda y la hostia se transforma en la carne de nuestro Señor, la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí él se da cuenta y cambia, ¿no? Y empieza a tener fe. Incluso en Buenos Aires, en Argentina, en la época que Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, era arzobispo de Buenos Aires, hubo un milagro eucarístico muy importante, digamos, en una iglesia y que bueno, ha recorrido el mundo, ¿no? Esa historia. Entonces, incluso, digamos, para los que no tenemos fe, o no tienen fe, mejor dicho, Dios le da esa posibilidad, ¿no? Con hechos científicos para demostrar que Él está ahí. Claro, claro. En el documental hay una participación del obispo Schneider, a quien yo quiero muchísimo y lo hemos tenido en el programa también. Y en esa parte se habla un poco de cómo se llega a esto. Él habla un poco, no, habla bastante fuerte. Yo me sorprendí, las expresiones de él muy buenas, pero es tan nítido y tan bueno ver un obispo hablando tan claro de lo que hizo el Papa en aquel tiempo, el Papa Pablo VI. Obviamente no quiero que nos digas todo, ¿verdad? Porque no queremos que vean el documental, pero ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo, para que las personas vean cómo se llega? Porque sí, la iglesia lo ha permitido ahora. Pero ¿cómo se llega a eso? O sea, ¿qué es un cambio en la doctrina? ¿Fue una excepción? ¿Cómo se llega a esto que ahora se ha vuelto a la normativa?
Y bueno, digamos, lo que sucedió, digamos, algo que está sucediendo hoy en día en la iglesia, ¿no? Que varios episcopados, ¿no? Y varios lugares de Europa, ¿no? Están tratando de correr, digamos, la línea de lo que se puede hacer dentro de la iglesia y lo que no se puede hacer dentro de la iglesia, ¿no? En su momento, digamos, lo que sucedió fue justamente eso, que en algunas diócesis, digamos, de Alemania, de Francia, de Bélgica, empezaron a pedirle al Papa, porque ellos ya estaban practicando la comunión en la mano, que de hecho, digamos, es muy, muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bélgica, un país en ese momento, ¿no? Ahora quizás haya cambiado ese porcentaje, pero un porcentaje muy alto, digamos, de calvinistas, que Calvino, a diferencia de Lutero, él negaba la presencia de Cristo en la Eucaristía. Lutero ni siquiera se animó a eso. De hecho, digamos, investigando, ¿no? Estudiando un poco, había allegados a Lutero que decían, neguemos la transustanciación, ¿no? Neguemos la presencia real. Lutero no se animó, dijo, no, esperen ahí. No, todavía eso no. Bueno, Calvino era uno de los que estaba con esa cuestión. Y, digamos, en esos países donde el calvinismo también tenía mucha presencia, fue los que empezaron a pedir esto, ¿no? Y bueno, le llega ese pedido al Papa, y el Papa, en vez de decir no, o sea, es un abuso, ese abuso, en vez de decir no, esto no se puede hacer, él lo puso en la mesa para que se vote, los obispos voten si se iba a permitir o no. Increíble, la verdad que increíble. Cuando sabemos que la iglesia no es una democracia, ¿no? Es jerárquica la iglesia. El Papa es el rey y es el que tiene la palabra, ¿no? Y bueno, incluso los obispos dijeron que no era conveniente. Sin embargo, el Papa Pablo VI lo permitió de todas maneras. Increíble. Y bueno, ahí lo que pasó, como pasa con muchas cuestiones, ¿no? Como pasan con esos males menores, ¿no? Incluso con el tema del aborto también pasa eso. Que te quieren primero poner las 3 causales, ¿no? Por riesgo de vida de la mujer, porque el niño viene con deformaciones o enfermedades y va a morir, o por violación. Entonces, entra por ahí y después terminan aceptando el aborto hasta minutos antes del nacimiento, digamos. Es lo mismo, es un método que el progresismo le ha funcionado y lo intenta hacer siempre en todo, ¿no? Sí, no, muy cierto. Y fue incluso cuando Pablo VI lo hizo, que como bien dice el obispo Schneider, no debió haberlo hecho, fue una decisión malísima. Él incluso tuvo que hacer un indulto, porque hasta ellos saben que no pueden contradecir lo que la iglesia enseñó siempre. Entonces es como que esto es una excepción, solo para estos países. Pero el problema es que empiezan otros países a pedir lo mismo. Y ahorita hace poco, no digo hace poco porque, bueno, sí, hace poco, porque primero ya van años que la gran mayoría de los católicos ha cambiado a recibir la comunión en la mano. Y eso es lo que le han enseñado. Pero viene esta crisis de la enfermedad que tuvimos hace poco, ¿verdad? La pandemia. Y ahora es obligado. O sea, ahora uno va a iglesias y es que aquí no se da la comunión en la mano. Y uno dice, pero ven acá, hasta incluso el último documento que yo lo he mencionado muchísimo en mi canal, Redención y Sacramentum, del Papa Juan Pablo II, aunque defiende la comunión en la mano, lamentablemente el documento no es perfecto, siempre se lo digo a todo el mundo. Cuando usted lo dice, pero Dios, Luis recomendó esto, y ahí dice, pero también dice que el comulgante puede recibirlo de rodillas, incluso dice de rodillas, y en la boca si desea, o de pie y en la boca, ¿verdad? Pero dice de rodillas también. ¿Por qué? Porque una persona que conoce la fe, y aunque el Papa también Juan Pablo II toleró muchas cosas, él por lo menos en ese sentido sabía, y decía, espérate, yo no puedo negar esta otra parte. Y pues ahí la pone, la coloca. Y es el último documento de orden, porque estos documentos no son infalibles tampoco, es un documento de orden que especifica que tenemos ese derecho. Entonces, después de la pandemia, hemos llegado a un punto donde los sacerdotes ahora ya dicen, no, aquí solo se da de rodillas, se da de pie y en la mano.
y contradiciendo hasta la ley actual. A eso es lo que me refiero. Que no piensen que es que Luis, los dos Luis que están viendo ahora, estamos en la antigüedad. La ley actual dice que se supone que uno lo puede recibir también en la boca. Ahora, en todas las iglesias, que ese es el fin de este documental y quiero ir allá, hay un problema cuando se hacen las dos formas también. Y eso pues, con lo que hablamos de las partículas, hablamos también de la irreverencia. Lo ideal sería que volviéramos todas las parroquias, como cuando uno va a una iglesia de misa tradicional, a una misa celebrada en el rito tradicional en latín. Tú no puedes recibirlo en la mano. Atrévete a hacer así. No te lo van a dar en la mano. Porque el rito dice que tiene que ser de rodillas y en la boca. Y el rito lo dice. O sea, que así siempre fue hasta 1962, para que se enteren los que nos están viendo. Siempre fue así. Ahora, se habló un poquito en el documental de la comunión en la mano a principio, que es lo que dicen los modernistas ahora. Y no siempre nos citan a San Cirilo y no, que eso se hacía antes, o simplemente hemos vuelto a una práctica antigua. ¿Qué me puedes decir de eso, Luis? Sí, digamos, lo que pasa, digamos, que la tradición de la iglesia, digamos, se va mejorando, ¿no? Digamos, los papas, digamos, van viendo que hay cuestiones que son, que hacen que, digamos, se mejore, digamos, las prácticas de la iglesia, ¿no? Dentro de la liturgia. Y eso fue lo que pasó, digamos, en su momento, digamos, hubo un momento en que los católicos comulgaban, recibían la comunión en la mano, pero la recibían. No es lo mismo recibirla que tomarla con la mano. Son cosas muy diferentes. ¿Qué hacían? Incluso había una forma para la mujer y una forma para el hombre. También tiene eso. Que bueno, esto podría ser algo machista supuestamente para los días de hoy, ¿no? Pero los hombres podían recibirla en la mano, directamente en la mano. Entonces lo que hacían era colocaban en la mano, ponían la mano así y inclinaban su cabeza y la tomaban con la boca. Y después purificaban su mano con la lengua. Que de hecho, digamos, es una cosa un poco grotesca, podría ser, pero bueno, sí. Por lo menos se aseguraban de que no haya quedado ninguna partícula en su mano. Y las mujeres se ponían un lienzo, digamos, tiene un nombre, ¿no? No me acuerdo el nombre. ¿Un purificador? Como un purificador, digamos, claro. Y entonces ellas no podían tocarla con la mano. Las mujeres no podían tocarla con la mano. Y hacían lo mismo, ¿no? Hacían lo mismo. Si iban con la boca y la tomaban con la boca. Nunca la tomaban con la mano. Jamás lo tomaban. Eso es lo que no. O sea, lo que hoy estamos viendo de la comunión en la mano no tiene nada que ver con lo que fue, digamos, en su momento, en siglos, digamos, hace mucho tiempo, digamos, se está hablando de alrededor de más de 1200 años atrás. Pero la iglesia, digamos, la tradición de la iglesia se empezó a dar cuenta, digamos, que no era la mejor manera. Entonces, ahí fue que se implementó y se erradicó, digamos, la cuestión de la comunión, recibir la comunión en la mano. Esa, digamos, la diferencia, ¿no? Clara diferencia. Pero lo que pasa es que los progresistas lo que hacen es decir, no, o sea, para volver a lo tradicional, eso sí, pero volver a otras tradiciones, no. Eso es como que quieren rememorar ciertas cosas que les conviene, digamos, en cierto sentido, pero otras cosas que no. Entonces, tienen una forma, digamos, muy peligrosa, ¿no? de hacer, digamos, encima estamos hablando de lo más importante, lo que le da la vida a la iglesia, que es la Eucaristía. Sin la Eucaristía, la iglesia desaparece prácticamente. Así es, así es. Ahora en el documental también me sorprendió ver al padre Hidalgo. Yo lo tuve a él aquí en el programa, hablando del padre Bendiel, ¿qué se dice? De Argentina. Si hablamos un poquitito de él, tuvimos un programa sobre él, uno de los eruditos de allá de Argentina, que Argentina ha dado muchísimos buenos sacerdotes, y pues lo vi en el documental y dije, ay, mira, el padre Hidalgo, yo lo he tenido en el programa. Pero yo no sabía que él estaba relacionado a un obispo, y quiero hablar de esto un poquitito, de esa resistencia que siempre ha habido en la iglesia, una resistencia buena, con fidelidad, ¿verdad? No es que se fueron de la iglesia ni nada de eso, una resistencia fiel, pero resistieron, y en ciertos lugares en Argentina no fue como hasta
si no me equivoco, si me acuerdo bien del documental, creo que fue como hasta los 90 o algo así, que no hubo comunión en la mano. Imagínense, se aguantaron gracias a estos buenos obispos. ¿Nos puedes hablar un poquitito de eso? Sí, digamos, en Argentina fue un caso único en la iglesia, porque se retrasó casi 30 años, digamos, la comunión en la mano. Y bueno, lo que sucedió es que justamente en los años que se empezó a empujar esta cuestión, en Argentina se estaba viviendo una situación muy particular, que era, digamos, que estaba un gobierno de facto militar, y estaba, digamos, toda la cuestión de las guerrillas, ¿no? Toda la época del Che Guevara, todo eso, digamos, Che Guevara lamentablemente era argentino. Y bueno, muchos argentinos se volcaron a esas guerrillas, y no solo, digamos, civiles, sino también sacerdotes, que venían de toda esta corriente, digamos, de sacerdotes por el tercer mundo, tercermundistas. Entonces, todo ese progresismo, digamos, estaba focalizado en la cuestión política, no en las cuestiones de la iglesia. Estaban interesados en otra cosa, estaban interesados en empujar una revolución guerrillera, una revolución izquierdista, comunista, ¿no? Entonces, como no se preocuparon por lo que pasaba en la iglesia, digamos que los sacerdotes por ahí más conservadores no se metieron con el tema de la comunión en la mano y siguió, digamos, y pasó. Lo que pasó, digamos, es cuando ya sucede toda esta cuestión, digamos, se desaparece toda esta, bueno, empieza toda la dictadura, todo eso, y bueno, empieza la democracia, ¿no? En el año 83. Ahí fue que, digamos, que ya estos progresistas cambiaron el eje y empezaron a ir por la Eucaristía, ¿no? Como habían hecho los progresistas en todo el mundo. Pero bueno, hubo un sacerdote en particular, que fue Monseñor Laice, que bueno, era un capuchino, ¿no? Que él dijo, no, aquí esa costumbre no existe, aquí no está prohibido, en la provincia de San Luis, prohibida la comunión en toda la provincia de San Luis. Impresionante, digamos, una cosa impresionante. Claro. Incluso él fue, porque lo empezaron a perseguir, él fue al Vaticano y habló en su momento el cardenal Ratzinger, ¿no? Y él apoyó, digamos, esa cuestión, lo apoyaron. Entonces se retrasó mucho más en las provincias de todo lo que fue la zona de Cuyo, digamos, San Luis, Mendoza, todo eso tardó mucho más en llegar a la comunión en la mano. Y bueno, Laice fue como un estandarte en ese sentido. Y de hecho él escribió un libro que se llama La comunión en la mano, explicando, digamos, históricamente cómo se fue dando esa cuestión y por qué no es lo más conveniente para nada, ¿no? Claro, claro, no es uno de esos ejemplos que todavía hay algunas zonas y regiones donde vemos a obispos que están tratando y hacen sus comentarios y dicen, no, mira, vamos a volver a esto, vamos a hacer aquello, dando permisos. Aquí en los Estados Unidos no son muchos los sitios, pero es impresionante ver lugares donde los laicos se juntan, el sacerdote dice que sí, el obispo le da permiso y ya están poniendo los reclinatorios otra vez. Los mismos reclinatorios que los 60 sacaron a martillazo limpio, ahora los están colocando en algunas iglesias, incluso en Obusoldo están colocando los reclinatorios. En otras, lamentablemente, eso no está pasando. Al contrario, siguen con esta dictadura de la comunión en la mano, como estamos divididos ahorita en la iglesia. Pero me encantan esas historias porque es ejemplo de que esa dinámica de resistencia, cuando hay momentos de crisis en la iglesia, y si nos vamos por cualquier herejía que haya habido en los 2000 años que la iglesia tiene de historia, vamos a ver que siempre hubo una resistencia que mantuvo esa fe, que defendió ciertos aspectos de la fe que Dios y el Espíritu Santo utilizaron para que hoy nosotros podamos tener todavía la misma fe que profesaron los apóstoles. Y es exactamente el llamado, creo yo, que podemos ver en el documental que tenemos tú y yo, y para preservar la fe como nos la dieron nuestros abuelos, como la recibieron ellos de sus padres y como ha ido pasando de generación en generación, que el Señor está presente en ese pan, en el vino, y que hay que respetarlo y que hay que venerarlo y hay que adorarlo como lo que es, como Dios,
y que si no hacemos eso, y es el punto central de nuestra fe, y lo tratamos, y perdonen que suene fuerte, pero lo tratamos como una arepa, como una galleta, como un símbolo, como algo especial, sagrado, sí, pero Dios está en el cielo. Si lo tratamos así, y ese es el centro de nuestra fe, no hablemos de lo demás. Ahí terminamos con todo el disparate que tenemos ahora, bendiciones a parejas del mismo sexo, kumbaya y rumba dentro de las iglesias, toda esta fe licuada que tenemos ahora, no importa la religión que tengamos, el falso ecumenismo, todo lo que tenemos ahorita mismo, que lo que es son los signos de una falsa iglesia, porque esa no es la iglesia católica que nos dejaron nuestros abuelos. Y pues creo que ese es el mensaje que también nos puede transmitir este documental, y de que tenemos que hacer algo actual, entender lo que sucedió y que debemos hacer algo como laicos. Luis, ¿quieres añadir algo a lo, más o menos lo que acabo de mencionar, y algo más que no se nos quede del documental? Sí, una cuestión llamativa, digamos, que sucedió en el documental, es que la presencia de nuestra santa, la Madre Teresa de Calcuta, ella quiso meterse dentro del documental, pero de una forma que no esperaba. O sea, yo no había pensado, digamos, sí sabía esa frase que bueno, que está dentro del documental, está en el tráiler también, que ella tuvo una entrevista con una mujer, y la mujer le preguntó cuál le parece que es el peor mal que tiene el mundo hoy en día, y la periodista estaba esperando que le diga que era el aborto, ¿no? Porque ella siempre hablaba en contra del aborto. Y sin embargo no, ella le dijo que era la comunión en la mano, el peor mal que existía en el mundo. Y la periodista quedó desconcertada, ¿no? No entendía nada. Bueno, la cuestión es que en diferentes momentos del documental, de la grabación, ¿no? de los rodajes del documental, ella siempre apareció. Cuando fuimos a grabar la fiesta del Corpus Christi acá en Río de Janeiro, abrí una estatua impresionante de la Madre Teresa. Cuando estaba recopilando fotografías para hacer el opening, ¿no? la introducción del documental, también encontré una foto muy linda, la puse. Y después varios entrevistados la nombraron a ella. Entonces como que ella quería estar ahí, presente en el documental. Y encima, bueno, con esa frase tan fuerte, ¿no? que dijo. Y otra cosa, digamos, que quería contar es que, bueno, está pensado que es el primer capítulo, digamos, ¿no? Porque vamos a hacer otra película también sobre el tema de la comunión en la mano, pero ya con las acciones que los laicos podemos hacer para exigir el derecho a comulgar en la boca y de rodillas. Porque a veces a unos laicos le dejan comulgar en la boca, pero no de rodillas. Eso también eso es verdad. ¿Por qué? Y bueno, ese segundo documental va a tener eso, ¿no? Estamos organizando, y de paso también, Luis, te invito, un foro, una especie de foro internacional de líderes católicos para pedirle a nuestros pastores que nos permitan y nos respeten nuestro derecho a recibir a nuestro Señor Jesucristo en la boca. Porque nosotros tenemos todo, digamos, porque la iglesia no son nada más los sacerdotes, no son nada más los obispos ni el papa. Nosotros también formamos parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia también tenemos ese derecho a poder pedir eso. Entonces, bueno, en este segundo documental, si Dios quiere, vamos a mostrar todas esas acciones que se pueden hacer y vamos a hacer para pedirle a los pastores que nos respeten. Excelente. Señor Luis, ¿cómo podemos ver el documental a las personas que nos están viendo, que deben estar preguntándose, ¿y dónde voy a verlo? ¿Cómo hago? Bueno, el documental, digamos, se estrenó en Brasil en los cines. Eso también es algo interesante, ¿no? Se estrenó en 8 capitales de Brasil, en cines. Se estrenó en Argentina en una función pequeña, privada, pero estamos pensando, digamos, que para marzo llevarlo también a los cines allá. También está pensado, digamos, hacer una muestra, una función en un cine en Orlando, en Estados Unidos. Y bueno, hay varias tratativas para diferentes países, ¿no? La idea sería primero tratar de pasarlo en los cines para ocupar también esos espacios que hoy en día están ocupados por personas que piensan totalmente diferente a nosotros.
y tener la posibilidad de verlo en un cine, ¿no? Realmente, digamos, nosotros que hemos trabajado y estudiado para hacer películas de cine, no es lo mismo verlo en una pantalla, en un celular, que verlo en una pantalla gigante. Tiene otro impacto, ¿no? Y bueno, por eso también ahí Luis va a colocar un correo para que las personas que estén interesadas en que esta película se proyecte en su ciudad, bueno, que se contacte con Ellen, que es la encargada de esta cuestión, y bueno, ahí van a combinar todo para poder hacerlo. De todos modos, digamos, la idea es, ahora, digamos, el Centro Don Bosco tiene una plataforma de miembros que uno puede pagar desde, no sé, $2 hasta 1.000 o hasta lo que quieran, y ser parte, ¿no? Como miembros patrocinadores del Centro Don Bosco, porque ese dinero que se va juntando es para las siguientes producciones que se van pensando hacer, y de esa manera, digamos, ellos pueden acceder a todos los contenidos del Centro Don Bosco. Yo ahora soy el único miembro del Centro Don Bosco de habla hispana, ¿no? Entonces estoy pushando, digamos, para empezar a ser subtitulado de todos los contenidos y también generar una unidad mayor entre lo que es Hispanoamérica y Brasil, ¿no? Que estamos un poco desconectados y si nos uniéramos seríamos muchísimo más fuertes. Así mismo es, perfecto. Y entonces, que esperen a esos lugares donde lo van a estar viendo por ahora. Yo voy a compartir los links y que las personas estén pendientes para entonces cuando sea publicado poderlo ver. Exacto, sí. Pueden seguir las redes sociales del Centro Don Bosco. Es Centro Don Bosco, pero la diferencia es que es Dom con M, no con N, Don Bosco. Y ahí, digamos, puede ser en Twitter, en Instagram, vamos a ir avisando, digamos, las siguientes funciones donde se van a ir a realizar. Así que, bueno, y si Dios quiere, digamos, en poco tiempo va a quedar liberado para todo público en YouTube, si Dios quiere. Todavía no tengo una fecha, pero la idea es eso y ahí va a ser interesante lo que puede llegar a pasar, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, nosotros, tú me mantienes al tanto, Luis, y yo con mucho gusto comparto la información. Yo le he dicho a mi audiencia, que yo sé que no todos me siguen, pero por Facebook, por Instagram, Twitter, si me siguen, yo comparto este tipo de información allá, porque YouTube es más videos, pero cuando usted está en estos otros medios, yo comparto este tipo de links también, información. Así que vayan y entren a mis páginas también en eso, que van a obtener esa información. Estoy seguro que también el Centro Don Bosco anda por allá también. Bueno, Luis me va a compartir todos los enlaces y ahí los compartimos para que no se pierdan esa oportunidad que tal vez en su ciudad y pues por no estar pendiente se lo perdió y de momento se enteró y no, ya la película ya no está, ¿me entienden? Entonces pues para que no se la pierdan y otra manera de apoyarnos es compartiendo este video, esta entrevista, dejarle saber a otro. Creo que lo que compartimos hoy le abrió la mente y los ojos a muchas personas que tal vez nunca habían escuchado del tema de la comunión en la mano. Yo tengo también un playlist que les voy a compartir al final en la descripción también y en los comentarios. Yo llevo, fácil, tengo como unos 12 videos dedicados a este tema con diferentes invitados, también videos que he hecho yo solo. Es un tema difícil, muy doloroso, pero es el tema, yo diría, más importante ahorita mismo en la iglesia. Después de todo este desastre de las bendiciones, después le sigue este desastre de las bendiciones ahora. Pero definitivamente la comunión en la mano es señal de una falsa iglesia, es señal de apostasía, es señal de muchísimas cosas malas que han entrado en la iglesia y que algunos por ignorancia, como ya dijimos, hemos caído en esos errores, pero no es tarde, nunca es tarde. El Señor está llamando y clamando para que despertemos. Luis, ¿algo más que quieras añadir para concluir y despedirnos? No, simplemente digamos que nadie se burla de Dios. O sea, nadie se puede burlar de Dios. Y, digamos, si uno se burla de Dios, las consecuencias son graves, digamos. Y todo lo que está viendo la iglesia, yo creo que en gran parte tiene que ver con esta cuestión de la comunión en la mano. Porque si nosotros estamos tratando de esa manera a nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo, alma, sangre y divinidad, digamos, es imposible que quede no, Dios se olvida, no pasa nada. No, ¿cómo que no va a pasar nada?
es la riqueza más grande que tiene la Iglesia Católica. Porque los protestantes pueden creer en Jesús, pero no tienen la Eucaristía. O sea, eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás. Entonces, seamos serios, ¿no? ¿Creemos en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, respetémoslo como se merece. Que no somos dignos ni siquiera de recibirlo en la boca, pero por gracia de Dios podemos hacerlo. Entonces, hagámoslo de la mejor forma. Deberíamos arrastrarnos por el piso para recibirlo en realidad. Pero bueno. Así es, señor Luis. Dios lo bendiga, de verdad. Que ojalá el Señor le siga dando fuerza, que sabemos que esto no es fácil, seguirlo haciendo, trabajando por la causa de Cristo, los sacrificios que eso conlleva. De verdad que lo felicito y siga hacia adelante. Y como yo le he dicho ya, mi canal es su canal. Los proyectos que tengan, cuenten conmigo, que con mucho gusto aquí está Conóceme y Vive tu Fe para apoyarlos. Y yo invito a la audiencia a que haga lo mismo también. Este tipo de material, de productos, de ministerios son los que tenemos que apoyar. Hay gente a veces que me dicen, Luis, ¿a quién le puedo donar? Que tengo tal dinero. Que miren, estos ministerios son los que uno tiene que apoyar y buscar, que realmente defienden la sana doctrina. Como dije ya, yo compartiré todos los enlaces en la descripción y en los comentarios para que puedan hacer eso. Y nada, señor Luis, yo con eso pues entonces nos despedimos. Voy a despedirme de la audiencia también. Los invito una vez más que estén pendientes para que no se pierdan este gran documental. Yo lo estuve viendo, gracias Luis por la cortesía, porque espectacular, de verdad. Yo dije, wow, por fin, porque nunca había visto algo de este tema con tan alto calibre y muy organizado, muy bien en ese material como usted lo colocó. Y nada, yo con eso entonces me despido. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.